El precepto de la lectura de la Megilá se cumple al leer de un rollo apto, es decir, de un pergamino escrito con tinta negra, y si se recita la Megilá de memoria o se lee de un libro impreso, no se cumple con el precepto. Si la mayor parte la leyó de un rollo apto y el resto lo recitó de memoria o lo leyó de un libro impreso, sí cumplió con el precepto, siempre y cuando, al final de cuentas, haya leído la totalidad de la Megilá sin omitir palabra alguna. En caso de que haya omitido o se haya equivocado en la lectura de alguna palabra, de manera tal que alteró su significado, la mayoría de los juristas opinan que no cumplió con el precepto y debe volver a leer toda la Megilá correctamente. Aun cuando quien lee la Megilá lo hace correctamente, si aquel que escucha se perdió de oír alguna palabra, no cumplió con su obligación. Esta es, en definitiva, la regla más importante en la lectura de la Megilá, ya que en virtud de la numerosa asistencia de niños a la sinagoga en Purim, abunda el ruido, y hay quienes se pierden de escuchar la lectura en su totalidad. Esto puede acontecer especialmente tras los ruidosos sonidos con las matracas, cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, ya que a veces el barullo persiste cuando se continúa con la lectura, y los que se sientan en las últimas filas de la sinagoga no oyen alguna palabra, y de ese modo se pierden de cumplir con el precepto. La solución práctica a este problema es que quien se pierda algún pasaje lo complete mediante la lectura en un libro impreso, y si la lectura general prosigue, que avance en su libro hasta alcanzar al público. De todas maneras, por cuanto que la mayor parte de la Megilá la escuchó de un rollo de pergamino escrito con tinta, cumple con el precepto, pudiendo completar los faltantes de un libro impreso. En caso de que quien escucha la lectura pública no debe leer la Megilá al mismo tiempo en voz alta de un libro impreso, porque eso entraría dentro de lo que se llama trekale, dos voces que se opacan la una a la otra. El pergamino de la Megilá debe estar enrollado desde el final hacia el comienzo, pero como se le considera una epístola, se acostumbra a extenderlo y doblarlo hoja por hoja frente al público antes de la lectura, como forma de publicitar el milagro. Tras la culminación de la lectura, se enrolla nuevamente el pergamino del final al inicio, ya que no sería honroso para la Megilá que queda abierta, y solo después de terminar de enrollar el oficiante recita la bendición de Arab Edriben. El precepto de la lectura de la Megilá se puede cumplir tanto de pie como sentado, y solo el oficiante debe estar de pie por respeto al público. La mayoría de los judíos acostumbran a estar de pie durante el recitado de las bendiciones. La Megilá se lee con las entonaciones tradicionales, y si no hay quien sepa leerla con estas, a posteriori se puede leer sin entonar. Se debe leer la Megilá según el orden en que está escrita, y si se lee desordenadamente, no se cumplió con la obligación. Por ejemplo, quien no oyó una palabra o un versículo de la lectura del oficiante, no debe seguir escuchándola hasta el final para recién ahí completar lo faltante, sino que debe hacerlo de inmediato para alcanzar al oficiante y continuar la lectura junto con toda la congregación. Quien escuchó la lectura mientras estaba dormitando no cumplió con la obligación, pues con seguridad se perdió alguna palabra. Tal como vimos arriba en el inciso anterior, escuchar la Megilá es un precepto también para quien no entiende el idioma hebreo, y al escucharla cumple con su obligación. A priori, se debe leer la Megilá de continuo, y a posteriori, si hubo interrupciones, tanto silenciosas como ruidosas, no se perdió lo ya leído y se puede continuar desde el punto en el cual se interrumpió. Quien escucha la lectura por medios electrónicos o eléctricos, como el teléfono, la radio o altavoces, para la mayoría de los juristas no cumplió, pues estos artefactos captan las voces como señales eléctricas y luego la transforman en una nueva voz, por lo que se asemeja a escuchar la lectura de una grabación. Hasta aquí llega nuestra halajá de hoy.